Bueno, en la primera pregunta, eh, obviamente la idea de esta corrección, digamos, es que ustedes también puedan participar, decir qué fue lo que entendieron de las preguntas, qué fue lo que respondieron y entre todos ir buscándole eh, la respuesta más acertada. Así que la primera pregunta, que era la de Débora Ferrandini, los tres conceptos de salud, esa es medio fácil, pero igualmente eh, saber eh, qué fue lo que ustedes respondieron, así me van contando. No sé si quién quiere comenzar a hablar. Yo, si querés, puedo leer lo que tengo de Débora Ferrandini. Dale, Aguantame que... Espera un segundito. dale, dale, no hay problema. Bueno, yo puse así. em, las tres características de salud. La primera que puse la ausencia de enfermedades. Algunos creen que la salud es la ausencia de enfermedades y que por los trabajadores de salud estamos para eliminar las enfermedades, una por una. Las enfermedades son causadas por microbios, por tóxicos, mosquitos, etcétera, por causas ajenas a nosotros que nos atacan a las personas que tenemos y a las que tenemos que eliminar. El B puse que el estado es completo bienestar físico, psíquico y social. Si encontramos a alguien en ese estado, creeríamos que estaría completamente loco. Nadie vive en ese estado. Solo nos sentimos así en algunos momentos. Nunca es un estado permanente. La gente para lograr ese estado hace cosas imposibles. Ejemplo, comportarse de una cierta manera, que no coman esto o aquello, que hagan ejercicios, pero no demasiado. Cuidado al cruzar la calle o andar en moto por el estado de completo bienestar, es imposible de lograrlo. El doctor Fleur Ferrer se refería como a la salud, la capacidad singular y colectiva. No se trata de eliminar microbios ni de enseñarle a la gente cómo tiene que vivir ni de alcanzar un estado imposible. Se trata de cambiar lo que miento, lo que permite la edad. Para eso es asumir el protagonismo de la propia vida, encontrarse con otros. Lo esencial de la vida son vínculos de empatía, historia clínica para solucionar el problema. Eso fue sí. De una. ¿Alguien más quiere decir hacer otro aporte sería? Es que básicamente tenemos todo lo mismo. Yo puse Esa es como, una pregunta que por lo menos es un poco más sencilla. Sí, yo Elizabeth, te puse escuchamos. en el primero, o sea, en el primer concepto, como que, o sea, como que la salud era la ausencia de enfermedad y se remitía eh, a un concepto más biologicista de la persona. O sea, se veía solamente lo biológico y se dejaba de lado otras cosas que eran importantes también para poder resolver el problema de la persona. Claro, sí, en realidad es Yo un poco tengo lo una mismo. definición medio un poquito más corta, capaz que no se sirva. Dale, decila. Dice, salud como ausencia de enfermedad. Misión de los trabajadores de la salud es eliminando las enfermedades una por una, las causas, agentes externos a nosotros. Identifica un enemigo para combatirlo como un ejército disciplinado, equipando con el armamento necesario con una estrategia de guerra. Entrenar a las tropas que salen obedientemente a dar batalla. Eso puse como concepto 1. Sí, en realidad, eh, digamos, si el concepto se asemeja o es el mismo, es lo mejor. Eh, Igualmente depende del docente, no sé con qué docente estuvieron ustedes, pero hay algunos que, por ejemplo, les pueden decir una cosa u otra. Disculpame, Silvia, termino esto y podés decir la respuesta que vos hayas puesto. Hay algunos docentes que te dicen que vos podés ser lo más concreto posible y en eso tratar de no sé, no irte por las ramas o no explicar de más, porque les gusta que sean más concretos, o hay otros que te dicen que podés desarrollar mientras
se siga manteniendo la misma línea del concepto. Así que depende un poco de qué docente te tocó, cómo te dijo que tenías que estudiar o cómo te dijo que puedes responder esas preguntas. Igualmente, digamos, si es la misma, el primer concepto, si es el mismo de la salud como ausencia de enfermedad, que trata solamente lo biologicista, como dijo Elizabeth, que nos entrena a nosotros como futuros profesionales de la salud, que vamos a ser como soldados para combatir a ese enemigo que se dice. Entonces, eh, podemos decir algo más similar a eso, podemos desarrollarlo un poco más. Depende un poco de nosotros, si nos sentimos seguros de hacerlo, eh, y los consejos que tomemos de otros compañeros y otros docentes. Y así podés hablar. Hola. Yo puse en la primer pregunta, ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Bueno, puse, la salud es la ausencia de la enfermedad, uno de los conceptos. El segundo es la salud, es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social. Y el tercero es la salud como la capacidad singular y colectiva para luchar contra las condiciones que limitan la vida, que es el tercer concepto. El que Ferrandini considera como superador es el tercero, porque dice que para que ya me perdí, el tercer concepto, ya que este nos lleva a ver más allá del sujeto y su enfermedad, también nos aconseja ver su entorno, historia familiar, algo más empático del sujeto. Claro. Ese está bien. O sea, si vieron bien la pregunta, en realidad serían como dos preguntas, porque en una parte te dice cuáles son los tres conceptos que ella tiene de salud y cuál ella dice que es superador, o sea, por qué también es superador a los demás. Entonces, además de decir, bueno, la salud como ausencia de enfermedad, que es tal, que en eso lo único que yo sí te diría es que intentes desarrollar un poquito más porque como que te das solamente la definición. En última, o sea, desarrollar tampoco todo el mismo párrafo que hay en el material, pero así decir, según este concepto, nosotros podemos ser vistos como soldados que vamos a atacar al enemigo, que va a ser el virus o algo así. Un poco más largo, pero no igual de largo que el párrafo completo del concepto de ese concepto de salud. Con el segundo lo mismo, igual. Está bien, es decir, en última también se puede mencionar el tema de que es el concepto de salud que es el más cercano al que da la OMS, el estado de bienestar biopsicosocial, el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, que está, y dar un ejemplo si se quiere, o decir qué es lo que ella decía de ese concepto, que bajo como dijeron algunas de las otras compañeras, eh, que bajo este concepto el trabajo del profesional de salud es indicar qué tiene o qué no tiene que hacer, si bien avanza en relación al otro, porque el otro solamente tomaba lo físico, y este ya toma lo psicológico y lo social, se sigue quedando en que va a ser solamente algo de la otra parte, y en lo que nosotros lo único que vamos a hacer es indicarle, vos tenés que hacer esto, y si no lo haces, bueno, ya está. Lo único que te digo sería eso, desarrollar un poquito más eh, para que quede un poco mejor explicado. Y el último sí, es eso, es decir, es el concepto de salud como capacidad individual y colectiva de luchar y decir por qué. Porque ella piensa que eso un poco va a quedar en ustedes, pero también está en el material. Ella piensa que ese es en el que nosotros vamos a tener una relación de ida y venida con el paciente, no solamente con el sujeto de atención sería, sino también con la comunidad, eh, con la familia y demás, con todos los actores sociales, digamos, que actúan en esa situación de salud en particular. Está bien, igualmente en esta, por lo menos la mayoría respondió lo mismo porque es una de las más sencillas. Nada más que Bueno, también la más gracias. montan. Bueno, no sé si alguno quiere más, si alguno más quiere decir la respuesta de la primera o pasamos a la segunda. Si les parece, seguimos con castellano, es que es así
Tampoco es tan Yo tengo difícil. la misma respuesta, pero es más desarrollado. Ah, ¿querés decirla? Dale. Si te parece, háblala. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Ujú. Dale, decí si querés, no hay problema. Le puede servir a otros compañeros que por ahí no hablaron. eh, Yo si le puse parece, en el dale. primer concepto, lo que cree algunos es que la salud va a ser la ausencia de la enfermedad, perdón, y, y que los trabajadores responden ante esa demanda, por lo cual el equipo de salud de salud deben identificar a a un enemigo en común y en combatirlo uno por uno a través de antibi- perdón, no me sale, antibióticos, vacunas, etcétera. A través de, a través de una estrategia y una planificación para salir victorioso, ganarle a la enfermedad, el primero. Y el segundo concepto se trata del estado completo de bienestar físico, psíquico, social, algo que es imposible de alcanzar, o si lo alcanza, este solo dura unos segundos. El trabajador de salud pide a las personas lograr ese estado de salud imposible a través de consejo, enseñanza, cuidados o que deben o no comer y hacer algo que es imposible de sostener total. Si falla es culpa del sujeto de atención. Tercero, el doctor Florencial Ferrara, bueno, se, se refiere como capacidad singular y colectiva para luchar contra las condiciones que limitan la vida. No se trata de eliminar microbios, virus, ni cómo, ni cómo enseñarles a vivir, porque hay que ser consciente de que no hay problemas iguales y que por eso no podemos plantear estrategias universales, por lo que, por lo que es necesario conocer lo puntual de cada sujeto y ayudarlo a conseguir su autonomía. Y yo dije, porque dice, preguntaron lo de Bola Fernandina. Yo puse el 3 es lo que considera Deborah Fernandina. Yo puse eso al final para hacerlo lo más largo. Dale, dale. En eso, algo de lo que vos dijiste está bueno que se me había pasado, que en el 3 ella dice que no solamente es eliminar un microorganismo, una enfermedad, una bacteria, y no solamente es indicar qué tiene o no, o qué no tiene que hacer una persona, sino que va más allá. Podemos tener casos similares, podemos tener, no sé, eh, dos casos de desnutrición, por dar un ejemplo. Pero cada caso va a ser distinto, va a ser particular, porque cada una de esas personas va a tener una historia distinta. Entonces, en eso se trata de lo que dice ella. Además de que es superador, porque ya toma en cuenta todo lo que es el concepto en el que vive, la historia personal, así como lo fueron diciendo, también nosotros nos vamos a relacionar de una manera diferente con esa persona y ya no es ni como en el uno, que solamente nosotros vamos a atacar al enemigo, ni como en el segundo, que solamente la persona va a ser responsable de lo que hace y de lo que no, sino que entre los dos vamos a superar, digamos, esa situación de salud y entre los dos vamos a atravesar justamente el proceso de salud, enfermedad, atención. Entre los dos, si se plantea con el paciente o entre nosotros y la familia, si se plantea más en general y la comunidad, etcétera. Claro, este sería no solamente una salida más funcional, sino también en todo el proceso un poco más funcional.
eso que vos dijiste me hizo acordar de eso. Pero sí, en general está bien. Esa pregunta en general está bien. Digamos que ahí ya tienen 4 puntos. Así que ya van a 8 puntos. Tal que no me salen las palabras, a veces se me cuesta un poco que no es mi idioma, pero intento darme lo mejor de mí. Igual se te Espero entiende que bien. eso me gane mañana, el miércoles. Bueno, mucha suerte a vos. Igual se te entiende bien. Otra cosa que quería mencionar antes de pasar a la segunda pregunta, la de castellano, era eh, el tema de la materia. Si bien algunos de los que hicieron un grupo de estudio conmigo, que seguramente hay algunos, no vi bien todos los nombres, que los tuve que dejar de hacer porque me empecé a atrasar un poco con la facu y tuve que empezar a estudiar, eso sí les pido una disculpa. Eh, Vieron que yo siempre lo que intentaba decir era que lo importante de esta materia es entender, eh, para poder después decirlo con nuestras palabras, no importa si es semejante o o no al concepto que hay escrito en el papel, pero entender es lo más importante porque también vamos a ser capaces de relacionar. Entonces, en eso es lo más importante. Así que igualmente ya falta poco, pero aún les queda un tiempito por si hay alguno que aún tiene problemas. Obviamente me puede escribir a mí o a otro de los chicos, yo ahora voy a dejar el número de ahí por las dudas. Si necesita una mano más allá de, de este simulacro. Pero también todo lo que sea volver a ver los videos, volver a leer el material. Ver los videos es mucho mejor, inclusive hay otros videos que no recomienda la cátedra, pero que están en YouTube, que yo usaba cuando estudié y están también muy buenos, les va a servir mucho más. Eh, y bueno, hacer, no sé, el otro examen, volver a hacer este. Así que nada. En la segunda pregunta de castellanos, ¿qué respondieron? ¿Vieron que se decía el contexto en el que él hizo el concepto de salud, enfermedad, atención? Si alguno quiere hablar, está abierto. Dale, Valen, ¿quieres escribirlo? Si no, seguramente va a ser un poco más complicado, pero en última, si quieres escribirlo, en lo que esperamos que alguien más pueda hablar. Hola, Yo yo puse otra que, vez. Ah, bueno. O No, cualquiera, no, no, dejo dale. que hable la compañera. Dale. bueno, gracias. Yo puse que los países de América se encontraban en una deuda externa y en una reducción de gastos. Entonces ahí es cuando Castellano planteó que los problemas no se trataban de un virus en sí, sino de las condiciones de vida, de trabajo que afectaba a esas personas. Dale, Silvia, ¿quieres seguir vos? Bueno, yo puse que para Castellano la salud es un conjunto de problemas con planificación, estrategia y usando las herramientas determinadas para cada problema y cada sujeto. Porque, como dijo la compañera anterior, había un problema económico en los países y entonces por eso él saca este concepto. Yo no sé si está bien lo que puse, pero puse que el contexto era en Latinoamérica. O sea, no sé si iba a otra cosa. De una. Bueno, ahora en última tenemos que ver a alguien más y vamos viendo bien Todos tienen aportes buenos, en realidad. Voy a poner guantes. Medio frío. Yo lo reduzco mucho porque tardo en escribir. Claro. Por eso, la tecnología me Ah, estoy claro. amigando ahora. Esa es Entonces yo trato de ir al punto, pero es como dijo la chica al principio cuando me metí en el Meet, que muy reducido no me voy a lo que es el concepto, eso lo entendí claro. ahora. Porque Por ahí, muy reducido, lo que puede ser es que no te lo tomen mal, pero sí que no te den todos los puntos, digamos, que debería tener. En lugar de darte los 4, en un ejemplo te pueden dar 2, algo así. Ese podría ser un problema.
Ahí voy a leer qué fue lo que dijo Ileana. Bueno, ya lo que dice es que, según la Asamblea Mundial de la Salud de 1977, se estableció una meta principal, que era la salud para todos los ciudadanos del mundo al llegar en el 2000, en la Declaración de Alma-Ata, eh, la de, la de atención primaria como estrategia de transformación para alcanzar la salud para todos en el 2000, esto sería APS, y en 1980 disminu- una meta, digamos, también como disminución de mortalidad, de expectativa de nacer, más agua potable y tratamiento servicio de atención médica para toda la población, crisis económica y deuda externa, ajá. Un poco lo que se viene diciendo los otros chicos, con lo de los países latinoamericanos, la pobreza, el desempleo, las deudas. ¿Alguien más? Para tomar todos esos aportes y entre todos hacer, digamos, entre todos esos aportes y hacer bien el concepto. Si no seguimos, no hay problema. Bueno, en realidad, como dije antes, todos tienen aportes bastante interesantes y que aportan obviamente y son parte del concepto. Lo primero es, como dijo Ileana, me parece que se llamaba, durante esos años del siglo pasado, se empezaron a hacer un montón de declaraciones, de reuniones, todas enfocadas a la salud y a metas establecidas para, digamos, el nuevo siglo, que era el 2000 más que todo. Entre eso estaba lo de, no sé, la creación de APS y usarlo como herramienta para llegar a darle una buena salud y una buena calidad de vida a todas las personas de la salud, a todas las personas del mundo, lo de la disminución de la tasa de mortalidad y demás cosas. Pero también en eso la mayoría de los países latinoamericanos, así como dijiste vos, Elisa, y como dijeron demás, eh, empezaron a sufrir distintas crisis económicas, empezaron a sufrir, a raíz de esas crisis económicas fueron tomando deudas, esas deudas fueron generando deudas después sanitarias acá por temas de reducción de gasto público, es decir, habían muchos problemas económicos, se contraían esas deudas y esas deudas a veces lo que se necesitaba para que te dieran el dinero y demás era reducir el gasto público. ¿Y eso qué pasa? Que impacta directamente, no solamente en el sistema de salud también, pero por ejemplo en el sistema de educación y demás. En el sistema de salud impacta primero con que se genera la deuda sanitaria. Si no se le da lo que se necesita, digamos, para atender a la gran cantidad y a la mayoría de la población, va a haber un problema. Y eso tiene que ver, eh, se ve, en realidad lo vemos nosotros cuando no sé, vamos al hospital y está en malas condiciones de estructura, cuando nos damos cuenta que faltan Carlos, enfermeros, tu cuando faltan micrófono. médicos y demás. Ah, sí. No sé si en última lo puedes silenciar, Carlos, o Ro, si él no puede. Ah, gracias. Eh, bueno, retomando. Nos damos cuenta de eso cuando vamos al hospital, al centro de salud y a veces no tienen los medicamentos que se necesitan, tenemos que ir a comprarlos por fuera, cuando vemos que falta personal, cuando vemos que hace falta mejorar la estructura y demás, inclusive, bueno, ahora recordando eso, el otro día los que vienen en Baigorria, me imagino, vieron que se incendió una de las partes del hospital. eh, no me acuerdo si se seguía usando o no, me acuerdo que mi mamá iba ahí a veces, pero eh, todo eso también tiene que ver con qué tipo de prestación e importancia se le da al sistema de salud público más que todo. Inclusive también lo vimos cuando hace varios años, en lugar de tener el Ministerio de Salud, se redujo a una secretaría. Entonces, bajo todo este concepto, que si bien obviamente fue hace un tiempo, pero aún ahora seguimos viendo las consecuencias, fue que Castellanos dio ese concepto bajo este contexto. Digamos, ese concepto en el que la mayoría de los países latinoamericanos están endeudados con crisis
con problemas en la salud y demás. Y entonces, bajo este mismo concepto, dando a entender primero las metas que ya se habían establecido antes, de darle una buena salud para todos, una buena calidad de vida, y teniendo en cuenta esos problemas que no dejan llegar a esas metas, es lo que plantea es que hay que tener una nueva mirada, unos nuevos marcos teóricos, un nuevo marco estratégico, pensar nuevas maneras de poder llegar a toda esa población a la que no se está llegando y entre todos pensarlo, digamos. Y en eso, ejemplos concretos podemos ver, no sé, desde campañas de vacunación, que se hacen a veces en plazas, de campañas de información también que se hacen. eh, por ejemplo, me acuerdo que el año pasado, me parece, fuimos a hacer un recorrido a un barrio informando sobre el dengue y demás cosas. Bueno, todo eso tiene que ver también con llegar a esa parte de la población eh, que se fue, digamos, que se fue y que no tiene contacto con el sistema de salud. Inclusive también podemos ver, no sé, pensar nosotros en otro tipo de ejemplos, como en lugar de eh, no poder pagar la medicina y que no se encuentre directamente, pagar una mitad de la medicina y la otra la se paga con el dinero del Estado y demás. No sé, hacer campañas eh, o pedir que se realicen campañas para mejorar las estructuras de los hospitales y de los centros de salud y demás cosas. ¿Se entendió más o menos lo que plantea? O sea, él primero, primero nos habla sobre las metas que se habían establecido el siglo pasado para ahora, nos habla sobre cuál es el contexto en el que estamos en los países latinoamericanos principalmente, y debido a ese contexto que genera problemas principalmente en el sistema de salud o enfocado en el sistema de salud, idear nuevas estrategias para llegar a la población y llegar al objetivo que se había planteado en todas esas declaraciones, reuniones y asambleas y demás. Entonces ustedes ahí lo que pueden hacer, vieron el material, hay dos en realidad, uno sería el PowerPoint o el texto como tal, pueden ir diciendo eso, lo pueden ir desarrollando en esas tres partes, digamos, en un solo párrafo, diciendo, bueno, el primero nos habla sobre las distintas declaraciones y demás que se fueron dando y que se establecieron los objetivos, después nos enfoca en el contexto que estamos acá en Argentina o en los países latinoamericanos, los problemas que se fueron dando debido a las deudas, a las crisis y demás, y debido a esto, podemos decir, eh, abandono, deuda, además, con el sistema de salud, hay que pensar nuevas estrategias para volver a lograr esos objetivos y volver a llegar a la población. Podemos dar ejemplos, podemos no darlo, eso depende de cada uno, pero un poco esa sería la mejor manera de responder la pregunta. ¿Se entendió? Más o menos. Pueden decir igualmente qué entendieron y lo volvemos a tratar, no hay problema de eso. A veces me puedo ir un poco rápido, por eso también digo si entendieron, si no entendieron. Inclusive pueden decir lo que entendieron, así le vamos dando. Sí, sí, yo lo entendí y es más, voy a agregar a lo que respondí dos o tres cositas que recién mencionaste, por ejemplo, que dijiste de desarrollar nuevas y concretas definiciones para la población y llegar al objetivo. Eso lo voy a poner. Y también que debido a muchas deudas y problemas económicos también lo voy a poner. Gracias. Dale. ¿Alguno más en última que quiera hacer otro aporte también o quiera añadir algo más o decir que entendió, así se vuelve a trabajar? Aprovecho y pongo mi número ahí en el chat para que me escriban si quieren salir de acá. Ah, no había visto que alguien mandó algo también, así que ahí lo leo.
Nathalie dijo, Castellanos nombra que las distintas declaraciones internacionales evidenciaban la necesidad de nuevos desarrollos, así como lo fuimos diciendo, eh, que permitan asumir la problemática de la salud y la enfermedad, debido a distintas costumbres sociales junto a la deuda externa, crisis económica, reducción del gasto público y del gasto en salud. Claro, que se ponga en práctica una nueva planificación estratégica en vez de una normativa. En eso lo único que sería es en lugar de seguir únicamente como lo dice la norma, como lo dicen las leyes, permitirnos abrir un poco más la cabeza para ver de qué manera se puede desarrollar. Ese sería también un aporte interesante. En lugar de quedarnos fijos y no movernos de la línea de qué es lo que dice hasta ahora, darnos cuenta que estamos en otro momento y que no podemos seguir esa línea, sino que tenemos que abrir un poco más la cabeza y ver cómo vamos a resolver los problemas. Bueno, los problemas de la población, claramente. Si les parece que ya está, seguimos. Otra vez les digo, disculpen por si me voy muy rápido, pero a veces se me pega la materia seria. Elisa, vos pudiste rescatar un poco algo de lo que fuimos diciendo, así le añadís eso a la respuesta. Yo puse más o menos lo mismo que dijeron las compañeras, todo lo mismo, digamos. De una. Bueno, seguimos con la siguiente. Ahí abro otra vez Bueno, la siguiente es un poco... No es tan larga en realidad, es más bien corta. eh, y un poco iba a ir de la mano de cada uno que quería desarrollar. Sería nombrar los tres modos de producción que menciona Marx y desarrollar las características principales de uno. Eso lo de los modos de producción, nombrarlos ya sabemos cuáles son. El esclavista, principalmente el feudalista también, y el capitalista, pero en eso ya queda en cada uno cuál quería desarrollar. Así que no pueden ir hablando, diciendo al menos uno de cada uno también, para ir abarcando. Por ejemplo, el modo de producción esclavista, las relaciones sociales de producción en ese modo de producción van a ser entre el amo, que vendría a ser la clase dominante, y el que tiene los medios de producción, y el esclavo, que bueno, va a ser el que trabaje con con los medios, con los medios de producción, eh, y, y nada, además no van a ser considerados como personas, sino que van a ser considerados como mercancía. Y bueno, no sé, nada, no puse nada más yo. Igual está bien, son las principales características que hay. En última, si alguien más que respondió otra cosa del esclavista o alguien que respondió algo del feudalismo o del capitalismo también puede hablar. De esclavismo, ¿se me escucha bien? Sí, sí, De te escucho. esclavismo, puse el trabajo de los esclavos no recibe ningún tipo de pago y genera excedentes de producción para los amos, que aumentan sus riquezas. Los esclavos son propiedad de los amos en el sentido que se compran y se venden como si fuese cualquier otra mercancía. Esta será una diferencia fundamental con el capitalismo. Eso es. De una sí también está bien. Aporta también un poco más al anterior en diciendo eso del excedente de producción que se genera hacia el amo, pero en realidad las dos están correctas. ¿Alguien más? Ahí Liana se ve que respondió del feudalismo, así que lo voy a leer para que todos lo escuchen. Y ya dice, feudalismo se refiere a la unidad territorial donde se realiza la producción agrícola, principalmente, claro. Se lleva a cabo entre el siglo V y el siglo XV.
Es un sistema de organización basado en los vínculos personales del señor feudal y los campesinos que habitan su dominio. El señor feudal ofrece una porción de tierra a su vasallo para que la administre a su nombre y a cambio de producción y reconocimiento. Los campesinos buscan protección de los señores a cambio de trabajo en las tierras que habitan. Eso está bien. En realidad es lo principal también del feudalismo. Otra cosa, que los campesinos no recibían paga, sino que vivían del excedente que producían. Sí, vivían del excedente que producían. Claro, en eso, digamos, el señor feudal se quedaba con la mayor parte de lo que producían los campesinos y con esa pequeña porción de lo que ellos trabajaban y que se le quedaba para ellos, era de lo que vivían. Ahí tampoco, igual que en el esclavismo, tampoco había una paga, digamos, que les dieran por trabajar. En eso también. ¿Alguien respondió algo del capitalismo en última para verlo también y ya empezar un poco a desarrollar cortito cada uno de los modos de producción, así cada uno se queda con el que más le gusta o con el que prefiera? El capitalismo era un sistema, es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, que son la tierra, los medios de transporte, la energía, las fábricas, las máquinas y en existencia de un mercado de libre competencia en el que se comercia los bienes y servicios, productos y trabajos. El objetivo es lograr la máxima producción con el mínimo costo y los beneficiarios se reparten así casi exclusivamente entre los capitalistas. Y bueno, serían los empresarios, los dueños de los medios de producción y el Estado que recauda los impuestos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer otro aporte más y ya después resolvemos entre todos, digamos, hacemos el concepto entre todos esos aportes. Eh, Nada, solamente aportar que, bueno, cuando se derrumba el feudalismo, o sea, el modo de producción que tenía como que queda antiguo y, o sea, porque además de trabajar en las tierras, eh, se, se había nuevas tecnologías, había, no sé, fábricas, nuevos medios de producción con los que se trabajaba que hizo que ese modo de producción quedara antiguo y bueno, además ponerle también se comercializaba, los artesanos producían sus propios productos y también los comercializaban, eh, como que se empezó a comercializar y y bueno, esto hizo que surja este nuevo modo de producción que era el capitalismo. De una. Sí, sí, sí. En realidad, digamos, todos los que hablaron dieron sus aportes importantes, dependiendo de cada modo de producción, como les dije antes, eso depende un poco de qué es lo que ellos quieran responder ustedes, porque la pregunta lo único que dice es nombrar cuáles son y desarrollar el que a vos te parezca mejor. En eso, encima, para ir resolviendo por orden cronológico, sería primero está el esclavismo, que así como fueron diciendo, las principales clases sociales son el amo y el esclavo por un lado, eh, el amo es la clase dominante sería, el esclavo es el que realiza todo el trabajo, que también es agrícola, principalmente. Eh, como dijeron, no es considerado una persona, sino un sujeto de derecho, sino que es una mercancía, un objeto, así que los esclavos también se podían intercambiar por otros bienes. Eh, Hasta ahí está bien, me parece. Eso es, o sea, mencionar también que no tenían ningún tipo de pago, obviamente, no tenían ningún tipo de vivienda, sino que dormían todos juntos los esclavos principalmente en las casas de los amos. Y ahí se genera también una de las diferencias que hay después con el feudalismo. El feudalismo sí es un poco, no podríamos decir
sí, ni más interesante ni más complicado, pero mucho más diferente, porque ya no hay solamente dos clases sociales, sino que es más bien como una pirámide. Eh, tenemos hasta arriba el rey, en la punta de la pirámide, abajo del rey la nobleza y el clero, que serían nobles principalmente, siempre son familia del rey. eh, y después tenemos a la iglesia, serían los dos que están en el segundo escalón, sería. Abajo de ellos están los señores feudales, que los señores feudales son los dueños de las tierras, sería terratenientes, podría decirse. Por ejemplo, no sé, un señor feudal en Rosario, otro señor feudal en Santa Fe y así. Y a esos señores feudales iban los campesinos, que sería la última parte de la pirámide, eh, a eh, solicitarles protección principalmente y un lugar donde vivir. El señor feudal se los daba, pero ellos tenían que trabajar para él, en su campo, su tierra, y gran parte de lo que los campesinos producían iba a manos del señor feudal. Y esa pequeña porción, como dijimos antes, se la quedaban ellos para vivir de eso. Aquí tenemos una diferencia con el esclavista, que es que sí, obviamente no siguen teniendo la misma calidad de vida que tiene el rey y que tiene la nobleza. No pueden participar en decisiones, no pueden acceder a la educación, a la salud, digamos, que había en ese momento, eh, pero tienen un lugar donde vivir y un trabajo que podría decir les sirve más o menos para sobrevivir, a diferencia del esclavismo que directamente son como bienes, como lo dijimos antes, y no tienen nada más que hacer. Eh, Ahora, esto que voy a mencionar, lo digo en el caso de que, porque vieron que otra de las preguntas que les hacían en el trabajo práctico de este tema era cuáles fueron los principales eh, bases, digamos, o cambios que permitieron pasar del feudalismo al capitalismo, que es un poco mencionaste vos, Elizabeth, en eso de la comercialización. En realidad, digamos, sería que además de lo que ya conocemos como la revolución industrial, que se fueron creando las máquinas de vapor, la máquina, y eso cambió la manera de hacer el trabajo, que ya no iba a ser principalmente agrícola, sino que iba principalmente a ser en las fábricas y demás. También lo que surgió en su momento era una nueva clase social, que no encajaba en esa pirámide que habíamos dicho antes. Eran los mercaderes, que no encajaban justamente porque eh, no estaban dentro de esa relación de producción que había, ellos estaban por fuera porque ellos tenían otro tipo de trabajo, no era agrícola, sino que empezaron como mercaderes a ir a varias ciudades, varios pueblos, a intercambiar y vender distintos tipos de productos. Y esta nueva clase social fue ganando poder eh, y dio paso a la Revolución Francesa, que fue cuando esta, digamos, esta burguesía, que serían los mercaderes ya avanzados y consolidados, eh, cortaron la cabeza de la monarquía francesa. Y eso significó, junto a las revoluciones industriales y a esta nueva manera de hacer el trabajo, el fin del feudalismo y el comienzo del capitalismo tal y como lo conocemos un poco hoy. Es decir, eh, ya no son las mismas clases sociales que en el feudalismo, la pirámide, sino que son la burguesía y los obreros o el proletariado, como cualquiera de las dos maneras está bien decirlo. Eh, Como dijimos antes, el trabajo ahora en el capitalismo principalmente es en las fábricas, bueno, en sus inicios, más que todo principalmente en las fábricas, eh, que a partir de esas fábricas fueron creando algunas ciudades alrededor de las fábricas. eh, las personas fueron construyendo sus viviendas de lo primero que encontraban, es decir, no todas las casas son como ahora, sino que eran de otro tipo de materiales, un poco más precarias, podría decirse, y trabajaban a cambio de un salario. Ahora sí está la figura del salario como tal. Te pagaban por la cantidad de horas que vos hacías. Que en un principio fueron 16, bueno, después fueron bajando.
¿Y qué otra cosa podemos mencionar? Bueno, que los burgueses son los dueños de los medios de producción, es decir, que son los dueños de las fábricas, de la maquinaria y demás, y que el proletario, el obrero, puede decirse que es dueño de su fuerza de trabajo, de trabajar, y de la fuerza con la que va a trabajar. Un poco esas son las principales características, serían las clases sociales, cómo era el trabajo, eh, en esos distintos modos de producción. Voy a encender la luz así, porque ya me estoy oscureciendo. Pero es un poco eso, en realidad. Las principales características serían cómo se hacía el trabajo, cuál era, eh, y las diferencias entre las clases sociales. Así que vuelvo a apagar la luz y seguimos. De prender la luz. Ahí está, no sé si alguien más quiere hacer otro aporte antes de pasar al último, sería a la última pregunta, que es un poco más larga, podría decirse. Si alguien quiere hacer algún otro aporte, está abierto, y si no, seguimos. Y antes de irnos, un par de consejitos también de qué podrían estudiar eh, en base a temas que se dieron importancia años pasados y demás. ¿Quedó claro también lo que dije? O si quieren lo repito, no hay problema. Quedó claro. Sí, Bueno, quedó entonces si les claro. parece, ¿vale? Si les parece, vamos a la última, que es la de los tipos de estado. Así pueden mencionar un poco qué fue lo que fueron dando. Esta pregunta podría decirse que tenía trampa, en realidad, algo así. Pero lo vamos a ver después por qué. Los escucho. Yo en esa me perdí. ¿Son dos tipos de estado o tres? Perdona. En realidad sí. Ahí está la trampa, sería. Porque los tipos de estado en realidad sí son dos, pero en el segundo, en el estado benefactor de compromiso, no sé si pudieron ver el texto bien o si vieron los videos, algunos que recomendaba la cátedra, yo recomiendo otros eh, que hay en YouTube, que explica también bastante bien este tema. Tuvo distintas etapas. En realidad se habla primero sobre cómo fue naciendo y en qué momento, y después cuando se consolida. Por eso está la diferencia de tres. En realidad, el segundo de compromiso y benefactor es lo mismo, solo que se da en dos momentos distintos y dos modelos distintos un poco. Pero eso lo vamos a resolver después. Hablen ustedes primero. No sé qué pusieron. O sea, nada de lo que pusieron va a estar mal, eh, sino que le vamos a ir dando las distintas miradas y los distintos enfoques. Yo quiero leer, pero ahí busco la imagen. ¿Por qué? Dale, dale, dale. Ah, bueno, también está si alguien quiere escribir, yo lo leo también. Yo puse que ¿se me escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ah, que el Estado liberal no interviene en la economía, que solo participa para proveer las condiciones indispensables para el funcionamiento del mercado y que el mercado no tiene restricciones. Y puse también que el Estado garantiza los derechos indispensables, como la libertad de expresión y la participación política de los ciudadanos. Y en el estado de bienestar puse que, bueno, que sí interviene en la economía para evitar las crisis que se pueden dar y que asegura los servicios públicos básicos como salud, seguridad, vivienda y escuela. Eso que puse de como para evitar las crisis, porque ahora no me acuerdo muy bien porque no lo estudié, pero
Igual quisiera así. había visto cuando resolví la guía de que como que se pone en juego también por las mismas consecuencias que traía el Estado liberal, como que si Ujú. dejaban que eso siga así, eh, se iba a perjudicar, se perjudicaban solos, no sé cómo explicarlo, Claro. pero más o menos eso. Sí, por ahí va igual, por ahí va. Bueno, ¿Alguien más quiere hacer otro aporte? En última, eso también les puede servir de práctico para el final. Cuando sea oral, van perdiendo la pena aquí de hablar, así que no se preocupen. Ahí leo lo que dijo Agustina. Agustina, sí. El Estado liberal permite la libre expresión de opinión, ofrece al individuo seguridad jurídica de no estar sometido a la arbitrariedad del poder y la tortura judicial desaparece. Bueno, si no hay nadie más, sigo, entiendo que esta pregunta, en realidad esta pregunta la puse por eso, porque no es que sea complicada, pero sí tiene trampa, porque también tenía trampa en el trabajo práctico, solo que no se notaba tanto. Y también lo que pasa es que en el texto no es que nos diga así explícitamente el Estado liberal es esto, esto y esto, sino que como que nos va nombrando un poco de cómo nació, de qué características tenía, y lo mismo con el Estado benefactor. ¿Alguien levantó la mano? yo quería preguntar eso, cuando, ¿será que tenemos que poner cómo surge y demás? Depende un O no poco. sé. En realidad ustedes lo pueden poner si quieren. O sea, yo por ejemplo, cuando eso que le dije antes de que dependía de ustedes un poco si lo expresaban mucho o iban más concreto, yo era el que lo expresaba mucho en realidad. Yo cuando hice este examen hice unas, no sé, 5 hojas, porque a mí me gustaba expresarme bastante. Pero después está el tema de que puedes ir directamente a lo concreto. Yo decía todo lo que, o sea, antes y después y todo eso. Pero puedes ir simplemente a lo principal, como les dije. Si bien no está explícito y no te dice el Estado liberal es esto, esto y esto, podemos poner el Estado liberal es un tipo de Estado, o en lugar de eso decir Estado liberal, dos puntos, es un tipo de Estado eh, en el que principalmente el Estado no interviene en el mercado, es decir, que el mercado va a tener libertad, por así decirlo, de autorregularse. A su vez el Estado va a tener como idea, a su vez este ideal liberal tiene como principios el tema de garantizar la libertad y la igualdad entre todas las personas. Y podés cortarlo ahí o podés seguir. Eh, Claro. Después puedo leer unas características que tengo en la carpeta. sí, 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 obvio. Eh, que dice que, bueno, la igualdad ante la ley, bueno, es lo mismo, nada más que igualdad ante la ley, que está regido por una constitución, hay división de poderes, soberanía popular y, bueno, y la participación ciudadana. Claro. Ahí leo lo que dijo Luisa. Dice, el liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre, sin la intervención del Estado. En última ya vamos un poco a responderla bien. En realidad les voy a decir, eh, todos ustedes pueden ir agarrando ahí qué les parece o qué no. Dale, Cintia, si quieres respondo esto y digo eso. ¿Te parece? O sea, si vieran el texto un poco nos decía, el Estado liberal sería en realidad el primer tipo de Estado, digamos, que se da ahora con el tema del capitalismo. Fue el que se implantó, digamos, justo después de la Revolución Francesa, cuando se acabaron las monarquías, va, se acabaron las monarquías, sino que se acabó el feudalismo. Es el tipo de Estado que en un principio sí como que perseguía eh, a los que defendían el antiguo régimen, que era el feudalismo, lo de la monarquía y demás, y al igual que la Revolución Francesa tenía sus ideales de política, de libertad y de igualdad ante la ley, y en eso también otra de las cosas que defendía, además de lo de la libertad y la vida,
era el derecho a la propiedad. Basándose un poco en eso, este tipo de Estado no iba a intervenir en el mercado, como ya lo íbamos a decir, eh, porque también otra de las cosas que había es que, digamos, se piensa o se pensaba que todos teníamos esta igualdad de oportunidades. Es decir, en este tipo de Estado, digamos, está la idea esta de la democracia, de que vos por tus méritos, por lo que hagas, vas a estar en el lugar que te mereces, sería. Eh, y mencionar esas características no está mal, porque en realidad, como dije antes, no te dice explícitamente qué es, sino que vos podés decir y generar la, eh, el concepto, sería. Ahora, con el estado benefactor, que es el otro, eh, bueno, también mencionar algo que es que en este tipo de estado, por ejemplo, no, o sea, al único que trataban, por así decirlo, era a las personas que estaban en las peores condiciones. No, no era que tenían bajos recursos o medios recursos, sino que era directamente a las personas, trataba a las personas que no tenían ningún tipo de recurso, podría decirse a personas en situación de indigencia y demás. Pero eh, a raíz de una crisis económica que principalmente se dio en Estados Unidos, pero que después eh, se expandió, eh, surgió la idea esta y la necesidad de dar una respuesta ante esta crisis que afectó en un montón de cosas como desempleo, trabajo, obviamente la economía y demás. A raíz de esto surgió el modelo keynesiano, que el modelo keynesiano, como vos dijiste un poco, algo similar, Cami, eh, cuando te dije que era por ahí donde iba, no se trataba de cambiar eh, el capitalismo, no se trataba de eliminarlo, sino de cambiarlo, porque hasta el momento en el que se iba, era como que se iba a autodestruir. Entonces, entonces surgió este modelo keynesiano donde que después se va a consolidar como el Estado benefactor, que este Estado sí va a intervenir en el mercado, va a intervenir en dar una educación y una salud gratuita y pública también. Se va a dar el tema de los impuestos, es decir, ahora ya sí se va a tratar a población que se nota que no tenía las mismas oportunidades de todos. Si hablamos del tema de las oportunidades, vamos a ver que obviamente es distinto, no sé, alguien que nace en Palermo, eh, que puede ir a una escuela privada y demás y todo, y alguien que nace en un barrio que no, si se mantienen las cosas así, no va a poder asistir a la escuela porque no va a tener con qué pagar esa familia, y tampoco al tema de salud. Entonces, viendo eso, fue que se dio este tipo de estado benefactor eh, que siguió más o menos hasta los 70-80, que como dijimos antes, este sí iba a regular, este sí iba a asistir a personas de bajos recursos, además de las que no lo tienen, entendiendo el tema de que eso que se había dado con el tema del Estado liberal, de igualdad y todo eso, aún estaba muy lejano. ¿Se entendió más o menos? Por ahí puede ser un poco más complicado. Como Sí, le dije, esta pregunta la había hecho con trampa. yo tengo una duda de, Sí, porque yo fui mirando todos los videos y tomando nota. claro. Y en una tengo, bueno, de los dos momentos clave, que está el Estado alemán y después eso que vos dijiste, del Estado keynesiano. Ajá. ¿Eso cómo o sea, cómo lo relaciono? Capaz que lo explicaste recién, pero me perdí. Con Claro, el eso estado de bienestar. principalmente podés relacionarlo también, es que hay dos cosas. El Estado liberal fue el primero que nació, es decir, principalmente en el siglo XIX y a principios del siglo XX. En el 29 es cuando se da la crisis económica que afecta a gran parte del mundo, y ahí es cuando se da el modelo keynesiano en respuesta a esa crisis. Pero no es sino hasta el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la mayoría de estados, principalmente europeos y demás, se da este estado benefactor que va a intervenir. Es decir,
antes del 45, entre el 30 y el 45, digamos, está el modelo keynesiano. Y después del 45 es cuando ya se adoptan ese, claro, como se dice, el estado de compromiso del estado benefactor va a ser el garante, en lugar del estado liberal, de brindarle a la población esos derechos, por así decirlo, que venían, eh, que ya tenían derechos a la salud y a lo demás, y a la salud, a la educación y demás cosas, garantizando de alguna manera la igualdad, o con el ideal también de garantizar una igualdad y un igual acceso para todos. Hay que saber diferenciar por ahí, porque si ponemos de una vez que en el 30 fue el estado benefactor, por ahí nos pueden tomar mal, porque no es hasta el 45. En el 30 es el modelo keynesiano. Claro, también se puede entender, como dijeron ahí, con los hechos de la historia argentina. No sé si te respondió eso la pregunta. Sí, sí, gracias. ¿Alguien entendió también en última decir lo que entendieron? Así lo vamos viendo, lo corregimos. Ya terminamos, en realidad esta es la última pregunta. Está abierto el micrófono para que quiera hablar o escribir. Vi que alguien había escrito antes de... Ah, Luisa, leo lo que dice Luisa para darle la palabra a cualquiera que quiera hablar. El estado benefactor o estado de bienestar, por último, es un modelo de organización social que contempla el compromiso del Estado para brindar servicios sociales a todos los habitantes de un país. Eso también puede ser una concepto. Si vamos al tema de conceptos cortos, ese también podría ser uno bueno. Desarrollar un poco más, decir qué es lo qué servicios son los que va a brindar el tema de la salud gratuita y pública, la educación gratuita y pública y demás. Dale, dale. Y en eso está, obviamente, poner atención a la pregunta, qué es lo que hice. Porque vieron que vos, me parece que vos fuiste la primera que me preguntó si eran dos o tres, Cami. Entonces, en eso sí decir, responder. En última, si no hice tres, decir el estado benefactor, pero tuvo distintos momentos. Es el segundo tipo de estado, pero tuvo distintos momentos. Y así le quitamos un poco la trampa a esa pregunta. Que no es que diga que esté aquí en este parcial, sino que, por ejemplo, en otras materias, más que todo en múltiple choice, van a ir viendo a lo largo de la carrera que hay unas preguntas que como que tienen trampa. Entonces, también para estar atentos a eso. Bueno, si les parece, o sea, ya les dije ahí mi número, si no hay nadie más que quiera hablar o algo, en última Sí, darle yo los quiero hacer una últimos. pregunta con Dale, respecto dale, a la Nadia. materia. Dale, dale. Em, ¿Esto es una materia cuatrimestral? ¿Va a ser esta sola prueba nada más o falta otra más? ¿Cómo es? Claro, va a ser esta sola. O sea, Ah, ya bien. después, digamos, aprueban esto y ya se sacan esa materia encima. Así que ojalá lo Bueno. puedan. Y otra pregunta, y con esto ya estoy. Porque bueno, yo justo en el horario que tenía la materia estaba con el MIU y bueno, no tuve la posibilidad de ver los videos. Aparte de estos temas que vimos hoy, ¿hay otro más que tengamos que saber para el parcial? Ah, bueno, esto eran justamente como los tipos de consejos que iba a dar antes de terminar. Era, eh, o sea, hay que estudiar, intenten estudiar de la guía. Yo algunas de las preguntas que puse en este simulacro no estaban, eh, pero sí fueron las que, por ejemplo, cuando yo la cursé la tuve, entonces me pareció interesante ponerlas, pero sí, o sea, estudiar el tema de Castellanos, de la hegemonía de las ideas, esa podría ser una pregunta que les pueden tomar. Ferrandini seguramente se lo tomen, me parece que es uno de esa misma pregunta es una de las que casi siempre está, pero Castellanos pueden tomarle la hegemonía de las ideas, pueden tomarle el tema de la epidemiología, pueden tomarle la pregunta que hicimos hoy, estudiar, además de lo que dijo Marx, estudiar a Weber. Una pregunta, por ejemplo, que yo haría si fuera docente sería
porque Weber plantea que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Entonces también pueden estudiar eso, estudiar los contractualistas, Hobbes, Locke y Rousseau. No es necesario que los lean, como le dije, hay videos en YouTube, no todos, pero hay unos que sí están buenos, que les pueden servir. ¿Qué más? Bueno, obviamente estudiar lo de los modos de producción, que lo vimos hoy, los diferentes tipos de Estado, liberal y el de bienestar. No sé si vieron algo de la historia de Salva Argentina, me metí ayer a sacar todo el material, me parece que no lo vi, pero si lo tienen, estudienlo porque eso es uno de los temas que más le toman. Foucault, no vi que le hicieron tanto énfasis, pero no estaría mal. Igual ese es un poco más corto porque solamente sería Foucault y el tema del panóptico y del panoptismo, así que tampoco es tan largo, es un poco más corto. Claro, el de epidemiología, teorías dominantes y alternativas. Yo les recomiendo que intenten estudiar todo, aún tienen un poco de tiempo los que rinden el lunes y más tiempo aún los que rinden el miércoles. Les recomiendo mucho que vean videos, eh, que intenten hacerse preguntas ustedes mismos y que las respondan, así preguntas como las de hoy o preguntas como las que les fui tirando. eh, y así como también el tema, obviamente, de escribir por celu es mucho más complicado, entonces ir practicando en base al tiempo, porque si bien van a ser solamente 4 preguntas, no saben cuánto van a tener que desarrollar, entonces ir practicando un poco y tomándose el tiempo de ver cuánto duran. Ah, buenísimo, Y como muchas les gracias. dije, ahí tienen mi número si necesitan alguna otra ayuda. No los voy a ayudar durante el examen, pero sí me pueden preguntar antes. Bueno, Gracias. yo quería hacerte una consulta. Dale, Elisa. ¿El examen va a ser cada uno en su horario de comisión o va a ser como biología que se ha puesto solamente 2 horarios? Rocío, ¿vos sabés bien cómo es? Me parece que A eran los ver, días y me- horarios de cursado. para mí creo que también es lo mismo. No tengo tanta información referida a eso porque yo no estoy cursando primero, sino que estoy cursando segundo y no sabría decirte, pero yo imagino que como va a ser un parcial que es escrito, lo más seguro es que se lo tomen capaz el mismo día en el mismo horario o se lo pueden tomar también distinto por el tema de que, como dijeron, les van a tomar días a ellos corregir todos los exámenes parciales que son escritos. Igual después vamos a ver y vamos a mandarle, una vez que se cargue el video, toda la información de cómo va a ser el parcial y eso. Así, antes de cortar, eh, bueno, Natalia, vos rendirías el miércoles en ese caso, pero también responderle a la chica que me había preguntado lo del imperialismo, Cintia. En última le puede servir a alguien. En realidad el imperialismo está un poco, se dice o decían que era una fase superior del capitalismo, es decir, sigue siendo en el capitalismo, pero en distintos países, podemos decir potencia, eh, como son vistos, como Estados Unidos, China, Rusia, empiezan a como tener un dominio por arriba de su propio país, es decir, ir y tener negocios en distintos países, tener una mayoría, ser más grandes que ellos, ser más poderosos, y en eso está el tema de la supuesta guerra económica, va, en realidad no supuesta, real, guerra económica que se da, por ejemplo, entre Estados Unidos, Rusia, China, según por dominar gran parte del mundo sería, en realidad sería eh, ir dominando de alguna manera países económicamente, teniendo distintos tipos de negocios, empresas y demás, e ir dándole la guerra económica, obviamente no guerra armada, a, a otros eh, países, potencia sería. En lo que mejor se puede ver es en la supuesta guerra económica que se está llevando entre China y Rusia y contra Estados Unidos. Y ahí se pelean inclusive, bueno, se ve que en Estados Unidos Trump no dejaba que entre
Huawei, no me acuerdo cómo se llama el celular que daban en China. Eso es una de lo que podemos ver de cómo se está llevando a cabo esa guerra económica entre imperialismos, que son estos países potentes. Y sí, nosotros aún estaríamos en capitalismo, pero hay países que serían imperialistas, sería, en realidad, un poco. Y lo del tema del Estado, y depende bastante, podría decirse que estamos en alguna especie de Estado benefactor o ajustado al modelo keynesiano. Ahora sí, no sé si alguien tiene otra pregunta además de esa del imperialismo. De nada, Cintia. Esto del imperialismo no creo que se lo tomen, está en el material, pero por lo general hasta el capitalismo es hasta donde les toman. Sí, es verdad, hasta el Sí, capitalismo toman nada más. Es lo mismo no, como por ejemplo en los modos de producción, el imperialismo primitivo no lo toman, sino que empiezan del esclavismo hasta el capitalismo. claro. Pero lo tiré ahí porque me lo preguntaron, pero igualmente no creo que se los tomen. Si alguien tiene alguna otra pregunta, bueno, yo tengo también mi WhatsApp, creo que también no me han escrito nadie, pero voy a estar al tanto de quién me habla o quién no. Vale, quién me habla, no hay quién no. Así que, Bueno, muchas si, gracias, Cris. si les parece, terminamos y bueno, mucha suerte. Espero que aprueben. Espero que Mil aprueben y que gracias. les vaya muy bien y que les Muchas haya gracias. servido. Chao, hasta luego. Esperemos que todos Chao, tengamos nos mucha vemos. suerte. Sí, muchos éxitos a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Y buen Chao, fin de. chicos.